El mediodía en el pequeño edificio de 2 plantas solía ser un momento de pereza, roto solo por el murmullo de la televisión o el clic de los cubiertos. Hoy, sin embargo, era una emergencia. El humo no subía, descendía. Era espeso, picante y asfixiante, con un olor cáustico a chile seco carbonizado, saturando el aire como un veneno lento. Venía de arriba, del apartamento B, donde vivía doña Rosa. En el primer piso, Lilia sintió el ataque. Estaba doblando la ropa cuando el vapor acre se coló por la rendija de su ventana y, peor aún, por el conducto de ventilación. Dejó caer una pila de toallas blancas que parecieron absorber el humo antes de tocar el suelo. «Pero por Dios santo, ¿qué está quemando ahora?», tosió Lilia, sintiendo el ardor no solo en sus pulmones sino también en sus ojos, que pronto se llenaron de lágrimas. Era un picor inconfundible, el de los chiles de árbol secos, pero llevado al extremo de una hoguera ritual. Lilia, con el rostro enrojecido y jadeando, salió de su apartamento. El rellano de la escalera era una neblina rojiza y palpitante. Se cubrió la boca y la nariz con el antebrazo y subió los escalones de 2 en 2, impulsada por una mezcla de pánico y furia vecinal. Llegó a la puerta del apartamento B. Detrás de la puerta, se escuchaba un murmullo constante y monótono, quizás un rezo, y el chisporroteo intermitente del fuego. Lilia golpeó con el puño cerrado, 1, 2, 3 veces, a pesar del dolor en su pecho. «Doña Rosa, abra, por favor. Me estoy ahogando», logró gritar entre una tos gutural. La puerta se abrió solo lo suficiente para revelar a doña Rosa, una mujer pequeña con un delantal manchado. Parecía completamente ilesa por la humareda, de pie en la bruma como una sacerdotisa. En su mano, sostenía un pocillo de barro que humeaba peligrosamente. Lilia se echó hacia adelante, con los ojos llorosos y la voz rota, la pregunta saliendo como un reproche desesperado. «Doña Rosa, ¿está bien? ¿Qué está haciendo? El edificio está lleno de humo, vamos a morir intoxicadas». Doña Rosa, con una calma espeluznante en medio del caos, solo miró a Lilia con una expresión grave. «No se preocupe, mija», le contestó con voz tranquila, sin rastro de tos. «Solo estoy purificando el ambiente. Los malos andan cerca y solo el fuego del chile de árbol los espanta». Lilia se quedó inmóvil en el umbral, con el pecho agitado por la tos y la incredulidad. El humo rojizo danzaba alrededor de la cabeza de doña Rosa, haciéndola parecer una figura espectral. «Doña Rosa, por favor, deténgase. Esto no es un ambientador. Es un incendio y un veneno, vamos a asfixiarnos. Si hay algo malo, llamamos a la policía o al sacerdote, no hacemos una barbacoa de chiles», logró reprochar Lilia, limpiándose las lágrimas que no eran de tristeza, sino de puro ácido. Doña Rosa la miró con una profunda, casi maternal, lástima. Elevó un poco el pocillo de barro, el cual ahora irradiaba un calor seco y acre, y negó con la cabeza. «Usted no los ha escuchado, mija», susurró doña Rosa, y el susurro era más perturbador que un grito. «Yo sí. Y la policía no puede arrestar a los que ya no tienen cuerpo». El brillo en sus ojos no era locura, era convicción total. «Anoche», continuó doña Rosa, bajando la voz aún más, «justo cuando el reloj marcó la medianoche, sentí el frío. No el frío de la noche, sino un frío que venía de adentro. Y luego vinieron las voces. No eran de aquí, no eran de la tierra». Lilia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el picante. Se obligó a concentrarse en el ardor de sus vías respiratorias para no escuchar. «Eran susurros arrastrados», dijo la anciana, moviendo el pocillo y creando una bocanada de humo fresco y más potente. «Dijeron que venían por la luz, que el portal se estaba abriendo en este mismo piso. Querían entrar por la ventana de la cocina. Solo la ofensa del chile de árbol, el más bravo, el que quema 2 veces, puede repeler a los incorpóreos». Lilia se olvidó de la tos por un instante, paralizada. Miró el ambiente, el humo, el pocillo humeante, la vecina hablando de portales en la cocina. El peligro racional, el humo, se fusionaba con el terror irracional, los muertos. «Necesito terminar la fumigación, mija. Faltan las 4 esquinas», dictaminó doña Rosa, y sin esperar respuesta,
se dio la vuelta y se adentró en la bruma de su propio apartamento, cerrando la puerta lentamente. Lilia quedó sola en la escalera, ahogándose en la neblina picante. Ahora tenía que elegir: llamaba a los bomberos por un incendio real, o bajaba corriendo a proteger su propia cocina del supuesto portal. Lilia no tuvo tiempo de sopesar sus opciones. Justo cuando se giraba para bajar las escaleras, un sonido la detuvo en seco. No era la tos, no era el chisporroteo del pocillo de doña Rosa, sino algo que venía de su propio apartamento en el primer piso. Era un golpe seco, sordo, como si un objeto pesado hubiera caído y rebotado en el suelo de madera. Su mente racional gritó: el calor de arriba hizo caer algo. Pero luego escuchó el murmullo. No era el rezo monótono de doña Rosa, sino una voz áspera y rasposa, ininteligible, que parecía provenir directamente del conducto de ventilación. Era el eco distorsionado que doña Rosa había descrito, un susurro que olía a tierra fría y chile quemado. «¡Ahí están!». «¡Ya bajaron!», gritó doña Rosa desde el interior de su apartamento. El pánico borró el ardor de los ojos de Lilia. La idea de un portal abierto en su cocina era, de repente, más real que el humo. Sin pensarlo dos veces, y sintiendo que su vida, o su alma, estaba en juego, Lilia golpeó la puerta de doña Rosa con más fuerza que antes. «¡Ábrame! Yo también lo soy. Están abajo, en mi casa». La puerta se abrió de golpe. Doña Rosa la tomó del brazo y la jaló hacia el interior lleno de humo, sin perder la calma mística. «Sabía que se manifestarían», dijo doña Rosa, entregándole un par de chiles de árbol secos. «Tome. Hay que rezar el credo y quemarlos al mismo tiempo. Venga. Las 4 esquinas del rellano, deprisa». En medio de la niebla ácida, Lilia, ahora una aliada involuntaria y aterrorizada, comenzó a seguir a doña Rosa por los pasillos, recitando la única oración que recordaba mientras doña Rosa lanzaba chiles al pocillo humeante. Mientras tanto, en la calle, el espectáculo era dramático. Una densa nube de humo picante se derramaba por las ventanas superiores del edificio, haciendo que los vecinos de las casas de al lado tosieran desde sus jardines. Los residentes del edificio de enfrente, asustados por la intensidad del incendio y el olor a químico tóxico, ya habían llamado a los servicios de emergencia. «Parece que están incinerando algo». «¡Hay gente dentro!», gritó un vecino al teléfono. El clímax de la purificación de doña Rosa coincidió con el clímax de la intervención externa. El rugido de las sirenas llenó la calle. Un camión de bomberos de color rojo brillante se detuvo con un chirrido, y los hombres comenzaron a desplegar la manguera. Una ambulancia llegó inmediatamente después, con paramédicos preparándose con tanques de oxígeno. Los bomberos, cubiertos con equipo de protección, subieron corriendo las escaleras. El humo era tan denso que tuvieron que encender sus luces. Encontraron a Lilia y a doña Rosa juntas, una al lado de la otra, de rodillas en el rellano del segundo piso. Doña Rosa recitaba un salmo a media voz, sosteniendo el pocillo humeante, mientras Lilia tosía y hacía la señal de la cruz, con el rostro cubierto de hollín y lágrimas. Ambas parecían estar luchando contra enemigos invisibles. «Señoras, estamos aquí. Hay que salir inmediatamente», gritó el bombero principal, tratando de cubrirse la cara del insoportable olor. Doña Rosa levantó la cabeza, con una expresión de triunfo solemne. «Llegaron tarde. Ya los ahuyentamos. Pero no toquen el pocillo, no sea que el mal se les pegue». Las dos mujeres, exhaustas por la mística batalla y en realidad intoxicadas por el humo, fueron sacadas del edificio, una bajo cada brazo de los paramédicos. Los bomberos, confundidos y aún tosiendo, se quedaron con la misión de ventilar el edificio y apagar el humeante pocillo de barro que había causado la alarma. El saldo del exorcismo de chiles de árbol fue devastadoramente tangible. Lilia y doña Rosa pasaron una noche en observación por intoxicación de humo. A la mañana siguiente, Lilia salió del hospital con la garganta irritada y una factura por servicios de emergencia que era muy real. Al regresar al edificio, la esperaban más sobres, una multa del cuerpo de bomberos por negligencia y riesgo de incendio y una carta formal de la Junta de Vecinos exigiendo el pago de la limpieza exhaustiva de los pasillos y la reparación del sistema de ventilación.
El coste de combatir a los inquepóreos resultó ser exactamente de 2 meses de renta ahorrados. Lilia trató de hablar con doña Rosa, pero la anciana solo le ofreció un té de hierbas amargo y le aseguró, con una sonrisa de triunfo, que al menos los malos se fueron, mija. El dinero es solo dinero. Pero Lilia ya no podía conciliar el sueño con esa filosofía. Mientras empacaba sus toallas blancas, que aún olían ligeramente a picante, hizo su balance final. El frío en la espalda que sintió al escuchar el susurro pudo haber sido real, una alucinación por el humo o un simple crujido de la casa vieja. El coste de la ambulancia, el hospital, la multa y el conflicto vecinal, sin embargo, era tan sólido como el ladrillo del edificio. Los fantasmas, si existían, eran invisibles y escurridizos. El costo, sin embargo, era de un peso abrumador, tangible y, sobre todo, inevitable. Una semana después, Lilia colgó el letrero de «Se alquila» en su ventana del primer piso. Sacó la última caja, que contenía un par de chiles de árbol que había encontrado bajo su nevera, y los tiró a la basura comunitaria. Se subió al taxi, no sin antes darle una última mirada al balcón de doña Rosa en el segundo piso. La anciana estaba regando sus geranios, ajena al éxodo que había provocado. Lilia suspiró. Se había mudado para huir de los malos espíritus, no los del más allá, sino los que se pagan en efectivo. Era una lección cara, pero aprendida. En la vida moderna, el verdadero enemigo no es la maldición, sino la factura. Y doña Rosa se quedó tranquila en su mecedora esperando al próximo inquilino.